Grabar. Nosotros hasta ahora fuimos trabajando con números naturales, luego extendimos el conjunto a los números enteros, y acá lo voy a hacer así. Lo extendimos al conjunto de números racionales, y ahora vamos a empezar con otro conjunto numérico, que son los números irracionales. Ahora vamos a ver cuál es su definición y cuáles son. Pero a diferencia de estos conjuntos en donde iban como incrementándose, cada conjunto incluía al anterior. O sea, yo cualquier número cualquier número natural puedo asegurar que es entero y también que es racional. Lo que no puedo decir, por ejemplo, es que todo número entero es natural. No, para que sea natural tiene que cumplir la condición de ser positivo. Y, por ejemplo, para decir si un número racional es entero o no, tengo que asegurarme que el numerador sea múltiplo del denominador. Entonces me va a quedar un número entero, ¿entienden? O sea, yo acá voy a tener, por ejemplo, el -2, acá voy a tener el 4, por decirles algo, pero todos estos números yo los puedo pensar como una fracción, o sea que son racionales, y por fuera de estos números enteros, pero que pertenezcan a números racionales, tengo todas las fracciones en donde el numerador no es múltiplo del denominador, por ejemplo, 3/5 o 5/3, porque tampoco es múltiplo. En cambio, por ejemplo, si yo pienso en 8/2, 8/2 lo tengo que poner acá, porque 8/2 es 4. ¿Entienden? Justo puse el mismo. 10/2. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora los números que vamos a empezar a trabajar son justamente aquellos que no los puedo expresar como una fracción entre dos valores enteros. No los puedo escribir como fracción. Y la parte decimal va a cumplir con ciertas propiedades. ¿Se acuerdan que dentro de los números racionales, si lo escribíamos como expresión decimal, teníamos los que tenían la expresión decimal exacta, o sea, una cantidad de parte decimal que termina en algún momento, luego los de cifras periódicas, y dentro de los periódicos estaban los mixtos y los puros, o sea, lo que tenía toda la parte decimal dentro del periodo, o los que tenían la parte decimal, algunas cifras que no estaban dentro del periodo y luego un periodo. Pero esas eran las tres opciones, digamos, o cantidad de decimales exactos, o cifras periódicas puras, o cifras periódicas mixtas. Bueno, ¿qué pasa con este conjunto nuevo? Lo voy a poner acá, al costado, porque no tiene absolutamente ningún elemento en común con todos los anteriores. Es un conjunto aparte de números irracionales. Bueno, no los puedo escribir como fracción, y lo otro que sucede es que la parte decimal tiene infinitas cifras decimales y no tiene ningún periodo ni ningún patrón que se repita. Uno de los números más conocidos de este tipo es el número pi, que es aproximadamente 3,1415,9 y sigue, y si ustedes lo ponen en la calculadora van a ver que en esas cifras decimales no van a encontrar ninguna regularidad, y sigue y sigue. ¿Qué otro número irracional conocen o se acuerdan? ¿Puede ser E? E. Sí, la E. Es otro número irracional que 1, aproximadamente es 1,5. se redondea a 2,72. Es 2,718, bueno, sigue, no me acuerdo. Este número E se encuentra presente en muchísimas más cosas que el número pi. Es todavía más importante, es un poco menos conocido porque en la escuela no se estudia tanto,
pero es un número bastante con gran peso, digamos. Ya lo van a estudiar bien y lo van a terminar de estudiar bien el año que viene con el concepto de límite en cálculo 1, la de segundo. Cuando ustedes puedan empezar. Los logaritmos naturales, ¿no? Son los que están elevados a e, ¿puede ser? Claro, los logaritmos naturales tienen base. Claro, ahí está. El logaritmo tiene una base. Bueno, el logaritmo natural tiene base e. Pero para entender de dónde surge este valor, tienen que manejar el concepto de límite. Eso lo van a ver el año que viene, de dónde sale este valor. También en esa materia, con el cálculo de integrales, el año que viene van a poder ver exactamente cómo se logró encontrar este valor de pi. Bueno, ¿qué otro número se acuerdan que sea irracional? Está el número de oro, que ya lo vamos a ver, pero todavía no me quiero meter ahí porque tiene una cuentita, pero no importa, ya lo vamos a ver. Y luego tenemos un montón de raíces, que no importa el índice, pero, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 también es un número irracional. Ahora les cuento un poco sobre la raíz cuadrada de 2. Este da 1,41 aproximadamente, sigue, ¿no? Eso tenía que ver con la hipotenusa, ¿no? Con la hipotenusa. Ahora, bien, justamente no me vamos a acordé. ver. La raíz cuadrada de 5, cualquier raíz de índice par, en donde el radicando, digamos, no sea un cuadrado perfecto, o sea, que la raíz no sea exacta, nos va a dar irracional. Raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 3, y podemos ir poniendo todas las raíces en donde sabemos que no nos va a dar exacto. Raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 4 no, porque es 2. Raíz cuadrada de 1 no, porque es 1. Raíz cuadrada de 8, hay un montón de números irracionales. Y la idea acá un poco digamos, en este material, era ver también el tema de la densidad de los conjuntos, o si eran discretos en el caso de los naturales y los enteros. Nosotros habíamos dicho que el conjunto de números naturales y de enteros son conjuntos discretos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir cuál es el siguiente elemento a otro. O sea, los puedo enumerar, digamos. En cambio, cuando pasamos al estudio de los números racionales, ya no desaparece el concepto de siguiente. ¿Por qué? Porque entre dos números racionales, por más cerca que estén, tengo infinitos números racionales en esa separación, por más chiquita que sea. Ejemplo, si yo tomo ejemplo, no sé, un 19avo y 2 19avos, son números que están muy pegados. Si ustedes hacen la división, van a ver que están muy pegaditos. Pero en el medio, yo tengo infinitos números racionales. Por ejemplo, una manera de darnos cuenta es escribir un número, una fracción equivalente a cada una, pero amplificándola con mayor denominador. Por ejemplo, bueno, elegí un número muy incómodo. Vamos a poner 1 sobre 20 y 2 sobre 20. Entonces, si yo la amplifico esta, por ejemplo, multiplico numerador y denominador por 2, por darles un ejemplo, este número es lo mismo que 2/40. ¿Están de acuerdo? Por ahí estoy escribiendo muy chico, ¿no? Sí, profe. Ustedes avísenme, porque tengo un 20avo y 2 20avos. Y uno pareciera o tiene la sensación de que sería el siguiente, pero no lo es. Si nosotros amplificamos estos números, a ver si este tiene más tinta.
Este número es exactamente lo mismo que 2/40. Y este número es exactamente lo mismo que 4/40. ¿Están de acuerdo? O sea, multiplico por 2 numerador y denominador, obtengo una fracción equivalente. Representa el mismo número, nada más que escrito diferente. Y este es lo mismo. Y entre medio, fíjense que voy a tener el 3/40. Y si yo amplifico con números más grandes, por ejemplo, en vez de multiplicar por 2, multiplico por 4, 4/80 es equivalente a esta. Y a esta va a ser equivalente 2 por 4, 8, 80. Fíjense que acá en el medio claramente sé que está el 5/80, el 6, el 7. Y cuanto más la amplifique, más voy a notar que hay. Entonces, siempre entre dos números racionales, por más cerca que estén, voy a tener infinitos números racionales. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros si pensamos en la recta de números, tenemos el 0 con los naturales y vamos teniendo puntos aislados, ¿no? El 1, el 2, el 3. Nuestra recta eran puntos aislados. Nuestra recta numérica. Esto si fuese naturales. Cuando sumamos y amplificamos con los números enteros, la recta de números enteros también son puntos aislados, pero con todos los enteros negativos. O sea, estaría teniendo esto. ¿Están de acuerdo? Cuando pasamos al conjunto de números, por eso son discretos, porque ven que son puntos separados. Cuando pasamos al conjunto de números racionales, yo empecé a tener un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, y esto se me empezó a llenar de puntos, infinitos puntos, lleno de puntos. Por eso este es denso. Ya no puedo decir cuál es el siguiente elemento a otro que me digan. ¿Por qué? Es un conjunto denso. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, en este conjunto, en pi, que es 3,14, voy a tener un hueco, no va a estar, porque yo ese número no lo puedo escribir como fracción. Y si no lo puedo escribir como fracción, no es racional. Empiezo a tener huecos. Empiezo a tener un hueco en pi, un hueco en 1,41 y bueno, en todas las cifras que vienen, que es raíz de 2. Empiezo a tener otro hueco en 2 y pico, que es raíz de 5. Y en el fondo, nosotros tenemos una sensación de que esos huecos son específicos. Sin embargo, si elegimos un solo número irracional y lo vamos multiplicando, por ejemplo, medio pi, 3 medios de pi, y lo vamos multiplicando por la infinita cantidad de números racionales, estoy generando infinita cantidad de números irracionales. ¿Se entiende eso? O sea, yo a partir de solo número, me da la sensación que es un solo hueco. Por un montón de números, voy teniendo todos esos números irracionales. ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe, se entiende. este conjunto también es denso. Este conjunto también es denso, el de irracionales. Bueno, ¿qué sucede? Cuando unimos racionales con irracionales, quedan los reales, y es el primer conjunto que nosotros podemos decir que es continuo. O sea, no tengo huecos. Los reales... No se ve, profe. ¿No se ve? No. Ah, porque se me está acabando la batería.
Lo dejé enchufado a la computadora, pero se ve que consume más de lo que está cargando. Ahí sí. Ahí sí se ve, profe. Sí. Bueno. Ahora no. Ahora sí. Entra y sale. Entonces, este conjunto... ¿Saben lo que puede, profe, disculpe, ¿saben lo que pueden hacer? ¿Vieron la foto de la profe? O sea, del pizarrón. Si tocan 2 veces con el celu, creo que queda fijado. Como que no se sale. Claro, tienen distintas maneras de ver. Pueden activar ver el que habla, o fijar uno, o ver en mosaico, que lo van a ver más chiquito todo. Bueno. No se puede, no se puede. Pero igual se ve ahora. Entonces, este conjunto, el de los reales, que es la unión de los racionales con los irracionales, es el primer conjunto que nosotros vamos a poder decir que es continuo. Voy a escribir acá. Números racionales unido a los irracionales nos da el conjunto de números reales. Y este conjunto, además de ser denso, es continuo. Entonces, en general, cuando más adelante hagamos estudios de funciones, muchas veces cuando se habla de continuidad, el año que viene van a estudiar mucho continuidad porque tiene que ver con el concepto de límite, se trabaja sobre conjuntos de números reales, porque es el único conjunto hasta ahora que es continuo. Entonces, si yo trabajo funciones dentro de un conjunto de números naturales, no puedo hablar de continuidad porque ya el conjunto es discreto. Entonces, es el primer conjunto que estamos trabajando en donde tiene esta característica de continuo. No hay huecos, no hay ningún elemento que falte en la recta, y la recta finalmente queda llena. Profe, por ejemplo, ¿se puede trabajar funciones en el conjunto imaginario? No, ¿no? O sea, en complejos. Sí, sí. Se llama Pero... variable compleja. Ah, bien, porque, o sea, yo me acuerdo que los reales los trabajamos en la función cuadrática. Viste que poner el dominio son todos los reales siempre. Sí. Por eso, de eso me acordaba con lo que está diciendo. Pero se puede trabajar, Claro. digamos así. Ya lo vamos a ver, pero lo que sucede es, por ejemplo, si pensamos en una función cuadrática que tiene representación una parábola, ya lo vamos a ver eso. Cuando nosotros busquemos las raíces de esa función, si de golpe nos queda un número que no es real, o sea, un número con parte imaginaria, que es dentro de otro conjunto de numeración, que son los números complejos, eso genera determinadas cosas en el gráfico de esa parábola. Lo que va a suceder es que no va a cortar al eje X. Pero eso ya lo vamos a ver, y no nos vamos a meter mucho ahí, porque introducción al cálculo trabaja todo con variable real. No vamos a trabajar con números complejos. Después en otra materia lo van a ver, que no me acuerdo si está en primero o en segundo. Creo que está en álgebra de primero, pero no me acuerdo, con el nuevo plan. Nosotros llegamos en la parte de números hasta los números reales, y todo lo que vayamos a trabajar es dentro de los números reales. Bueno, entonces, ¿qué sucede con la representación de estos números? Porque al no poder escribirlos como fracción, es complicado lograr una representación exacta y precisa en la recta. Hay un método que sí se apoya en conceptos geométricos, pero sirve nada más que para raíces cuadradas irracionales. Entonces, vamos a ver ese método método para ubicar números irracionales
de forma exacta, no aproximado. ¿Se acuerdan que para los números racionales usábamos el teorema de Tales? Se apoya, digamos, en el teorema de Tales el procedimiento para poder ubicar de forma exacta en dónde está, por ejemplo, 3/5 partes de una entero. A ver, hay como mucho ruido ambiente. No sé qué. Bueno, en este caso, recién un compañero habló de la hipotenusa, cuando me escuchó a mí decir raíz de 2. ¿Por qué? Porque de ahí surge, en realidad surge cuando estaban estudiando el cuadrado de longitud 1 de lado y querían calcular la medida de la diagonal de ese cuadrado. Esto está en una parte del texto ese que les mandé. Pero por ahí no está como más sintético. Bueno, ¿qué pasó? Estaba Pitágoras con su teorema. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es un teorema que dice que en todo triángulo, rectángulo, o sea, tiene que tener un ángulo recto, se va a cumplir una igualdad. Primero, cuando nosotros tenemos un triángulo con un ángulo recto, los lados tienen nombres especiales. Solo en estos triángulos tienen esos nombres. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Que siempre va a ser el de mayor longitud. Y los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. En ningún otro triángulo tienen estos nombres, solo en los que son rectángulos. Cateto. Bueno, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Yo acá lo llamé, le voy a poner un subíndice, cateto 1, cateto 2. Bueno, ¿qué sucede? Se enfrentaron con este cuadrado del lado 1, entonces dijeron, bueno, el cateto mide 1, este otro cateto también mide 1, así que vamos a ver cuánto mide la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto es 2. Entonces, obviamente la calculadora científica no existía, entonces empezaron, bueno, ¿qué valor al cuadrado me da 2? 1 no, porque 1 al cuadrado me da 1. Y 2 tampoco va a valer la hipotenusa, porque 2 al cuadrado me da 4. O sea que la primera conclusión era que estaba entre 1 y 2, el valor de h. Pero no sabían cuánto. Entonces habrán dicho, bueno, la hipotenusa ¿valdrá 1,1? Entonces realizaron 1,1 al cuadrado. Si ustedes se fijan, se hacen 1,1 por 1,1, les da 1,1 al cuadrado, les da 1,21. Esto no es 2. Así que dijeron, bueno, no, aumentémosle un poquito más. ¿Será la mitad? ¿Será 1,5? ¿Será el número que está entre 1 y 2? Bueno, probemos con 1,5. 1,5 al cuadrado da 2,25. Y esto es distinto de 2. Así que ya sé que está entre qué valores. Va a estar entre 1,1 y 1,5. Entonces habrán dicho, bueno, probemos con 1,4. ¿Y esto qué pasa? Empezaron a probar 1,4. A ver. 1,4 al cuadrado nos da 1,96. Es distinto de 2.
pero se acerca. O sea que va a ser mayor a 1,4 y menor que 1,5, porque en 1,4 no llego y en 1,5 me paso. Entonces habrán dicho, bueno, será 1,41. A ver. Y 1,41 al cuadrado nos da 1,9881 y no es 2. Y así, si nosotros empezamos a querer acercarnos, agregando decimales, no llegaban nunca al valor 2 exacto, porque esta cuenta sí la podían hacer. Ir agregando decimales y planteando ese número por ese mismo número. Pero no llegaban nunca a que les diera 2 exacto. Y por eso en el texto dice, cuando se explica un poco esto del cuadrado, que acá dice, ya Euclides lo dijo, misión imposible. Misión imposible encontrar un número que al cuadrado les diera 2. Y ahí es donde aparece esta primera dificultad con este número irracional. Se pudo ir aproximándose, ¿no? Porque uno a medida que le va agregando dígitos, este valor se va acercando cada vez más a 2, pero no llega nunca a ser 2. Entonces, esa fue la manera en que se enfrentaron por primera vez con X, que es irracional. Bueno, no sé si me va a dar el tiempo. Sí, da el tiempo un poquito. ¿Cuál es la idea de esta representación? De poder representar estos números en donde las raíces no nos dan exactas y son irracionales, sin tener que aproximar, ¿no? Ubicarlo de forma exacta. Entonces nosotros sabemos que si armamos un triángulo donde un cateto mida una unidad y el otro cateto perpendicular, ¿no? Porque tiene que ser un ángulo recto, mida también una unidad, nos aseguramos que esa diagonal, esa hipotenusa va a ser raíz de 2, no va a ser otro valor. Entonces justamente la idea es recurrir al teorema de Pitágoras, tratar de pensar en un triángulo donde la hipotenusa sea el valor que me interesa. Entonces, ahora cuando se termine el tiempo nos volvemos a unir al mismo link y vamos a hacer varios de estos acá en la pizarra y en el programa. Les voy a compartir la pantalla, de paso ven cómo podrían ir empezando a usar el GeoGebra. ¿Por qué? Porque para este valor, la descomposición, digamos, es simple. Yo tengo que pensar qué pongo ahí adentro para que la suma de sus cuadrados me dé 2. Entonces me armo un triángulo con esos catetos. ¿Por qué lo puse así? Porque si yo despejo la hipotenusa, siempre me queda cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Entonces lo que me queda adentro de cada uno de esos cuadrados es la medida exacta de los catetos que tengo que hacer en el triángulo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer raíz cuadrada de 8, que también es irracional, ¿qué triángulo armarían? Yo necesito poner algo ahí adentro y que la cuenta me dé 8. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado sería, claro, ¿no, o sea, necesito armar un triángulo que tenga 2 catetos que me dan 2 unidades. Ahora... Esto era como, tipo que después en la recta uno tiene que apoyar sobre, sería claro, el origen del coso sí, y llegar a la otra parte, o sea, tomarle la hipotenusa, o sea, crearlo así, y a partir de eso con el, no me sale, con el compás, marcar, ¿no? Sí, ya sé que es, profe. Sí, exactamente. Bien, bien. Sí. Ahora en la próxima videollamada hacemos la parte bien geométrica o gráfica. Bueno, pensemos también que, por ejemplo, a alguien se le pudo haber ocurrido otra descomposición.
o a alguien se le pudo haber ocurrido transformar esto y escribirlo de otra manera. Nosotros con estos números irracionales vamos a usar mucho las propiedades de la potencia y de la radicación, que las tienen que tener a mano. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta que 8 es 4 por 2 y que 4 tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces, quizás me conviene, porque me gusta trabajar con números más chicos, en tratar de hacer esa descomposición. Entonces pienso, en vez de poner raíz de 8, pongo raíz de 4 por 2, que es lo mismo. Acá yo voy a usar la propiedad de la radicación que me dice que la puedo distribuir cuando tengo un producto o una división. Como la potencia, que se puede distribuir cuando hay un producto o una división. Entonces distribuyo. Me queda raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 4 tiene un valor exacto, es 2. Entonces, nos queda que la raíz cuadrada de 8 es exactamente lo mismo que hacer 2 veces la raíz cuadrada de 2. Bueno, la próxima llamada vamos a representar todo esto gráficamente y van a ver cómo desde el gráfico podemos hacer esta manera, la raíz cuadrada de 8, o de esta forma. Y vamos a llegar al mismo punto. Yo diría que la corto ahora y la reinicio, así no estamos... ¿Me quieren preguntar algo? Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Respecto a esto del tema de la grabación de las clases. Sí. Por lo que entendí, no sé si a usted le serviría que una chica sea ayudante de cátedra de usted para que pueda ella filmar, grabarle la clase y que ella nos las pase en vez de que usted tenga que hacer el espacio y todo eso. No sé si le Sí, serviría. sería ideal. Yo sé que hay otros profes en segundo que tienen ayudante y se encargan de eso. Pero para tener ayudante tenés como que pedir permiso y ya la fecha terminó. Tiene que alguien ofrecerse y uno tiene que presentar unas notas, te lo tienen que aprobar y toda esa presentación de permisos ya pasó. Porque además tiene que ser alguien que tenga la materia ya aprobada. Entonces, en general, los que se ofrecen, esos chicos que están de ayudante, es porque se ofrecieron. Ok. No, yo le decía porque surgió ese tema como para poder resolverlo y por ahí usted le podía servir. La verdad que me hubiese ayudado un montón, porque entre todos los cursos que tengo del profesorado, más los del colegio, la verdad que tengo un lío de cosas tremendo. Pero sí, conozco, porque tengo compañeros del profesorado, o sea, profes, compañeros que trabajan en segundo, que ellos trabajan con ayudante hace años, pero bueno, son profesores que hace mucho tiempo están en el profesorado, y se ocupa justamente de todo esto que me decís, es un alivio. Sí, me imagino. Bueno, Y otra termino consulta, la profe. llamada y empezamos la nueva. ¿Qué? Sí, decime. Hay otra consulta al respecto. Si hay una persona que ya es ayudante de cátedra de tal vez otra materia, podría incluirse en los videos de, digamos, tal vez no como su ayudante, pero sí para poder grabar y poder pasarnos. Me parece que no. No, me parece que no, pero lo puedo averiguar, le puedo preguntar a Javier, el regente, me parece que no. Igual no sé cómo lo puede grabar la otra persona, porque me parece que la aplicación te permite grabar si sos el que inicia la llamada, salvo que la otra persona inicie la llamada. Profe, si quiere lo que puedo... puede grabar, pero le tiene que autorizar usted. Si quiere lo que puedo hacer es en la próxima videollamada intentar grabar, profe, y después lo puedo subir a Classroom o lo sube como un video en YouTube, pero para cierta gente nomás, o sea, no listado se pone. Y sale solamente para la gente que tiene verdaderamente el link y que lo necesita. Podemos intentar si quiere, ¿le parece? Yo eso no sé hacer.
hacer Bueno. como un usuario cerrado de YouTube, no lo sé hacer. Bueno, si le parece, ahora cuando empiece a explicar bien el tema antes de que se corte, empiezo a grabar. Bueno, probamos. Dale, listo. Vemos a Ahí ver cómo es salimos. eso de la autorización o cómo me llega a mí. Sí, probamos. Bueno, dale. Ahí salgo.